Hola a todos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo estoy haciendo otro video más. Esta vez voy a hablar sobre la minería en el Perú y sus misterios. Como pequeña introducción iré diciendo de que, bueno, yo tengo cierta, eh, ¿cómo se puede decir? Que yo tengo cierto contacto con personas que han trabajado en minería. He escuchado testimonios de primera mano sobre cosas que suceden, cosas extrañas, cosas que no se pueden explicar y cosas que son parte de las tradiciones andinas. Pues bien, dentro de este video vamos a encontrar 4 cosas de las cuales nosotros vamos a tratar de describir qué cosas son, qué significan y también vamos a narrarles historia sobre algo que sucedió, basado en hechos reales. Así que, bueno, si bien es cierto el Perú es un país sumamente minero, creo que sus mayores ingresos provienen de 2 cosas, del turismo y de la minería. Así que creo que es un tema que podríamos tocar largo y tendido, pero hoy solamente vamos a tocar 4 puntos. Además, nos preguntaríamos cuál es realmente el precio que tenemos que pagar para poder arrancar esos minerales preciosos de la tierra. No son gratis. Así que si tú estabas pensando de que la minería era fácil aquí en el Perú y que las entidades o seres elementales, en este caso el Muki, no te va a pedir nada a cambio, estás equivocado. La mayor parte de estas historias provienen de la sierra, pero también tenemos una que proviene de la selva del Perú. Las minas en el Perú están mayormente ubicadas en la sierra: Huancavelica, Cerro de Pasco, Cusco, Puno, etc. Por ahí una que otra en la selva. Además es otro tipo de minería también. Así que en resumen podríamos decir de que la minería en el Perú no es así como la pinta. Tiene su costo y a veces un costo muy alto. En primer lugar, hablaremos del Muki. El Muki es un ser elemental muy parecido a un duende que habita en las minas. Su nombre se escribe de diferentes maneras, pero en quechua, el Muki significa el que asfixia o el que estrangula. Y tenemos historias de él en Cerro de Pasco, Huancavelica, Puno, La Oroya, Cajamarca, etc. O sea que en muchas partes del país es netamente minero. Bueno, su apariencia es de un ser pequeño, de más o menos entre 50 centímetros a 1 metro, que está vestido de minero como tal, con casco, con linterna y probablemente con algunas herramientas. Cuando él aparece, se escuchan como una especie de risas o carcajadas, para tenerlo en cuenta. Su piel es descrita como grisácea o rojiza, dura como la piedra o el cuero. Pues normalmente esta criatura aparece de noche, muy probablemente en los turnos nocturnos es donde más se le ve, y suele aparecer en 2 formas: una benevolente, porque probablemente le hayas caído bien y quiere ofrecerte algo, o también destructiva, porque suele pasar de que cuentan de que la veta de oro, de plata, de mineral precioso desaparece gracias a él. Otra característica de él es que suele dejar regalos, y seguramente esto también lo hace para que tú puedas acceder a dejarle algo a cambio. El turno del Muki. Esta historia está basada en lo que ocurrió en Huancavelica, Perú, exactamente en la mina Santa Bárbara en el año 1997. Era el turno de noche, como siempre. Julián bajó al nivel 3 de la mina Santa Bárbara con su linterna y su dinamita al hombro. El eco de sus pasos retumbaba por los pasadizos húmedos, y aunque llevaba más de 15 años trabajando allí, el silencio en las madrugadas aún le pesaba como plomo en el pecho. Esa noche algo no estaba bien. Al llegar a su zona de trabajo, encontró la perforadora apagada, aunque la había dejado lista en el turno anterior. Cuando intentó encenderla, escuchó un ruido leve, como un gemido o una risa. Se giró con el corazón acelerado. Nada, solo sombras. Continuó su labor, pero al colocar la carga de dinamita, notó una piedra dorada en su mochila. No recordaba haberla puesto ahí. Era pequeña, pero pesaba como si estuviera llena de plomo. Entonces vio la silueta,
a unos 10 metros de distancia, en el cruce del túnel. Era una figura diminuta, no más alta que un niño de 6 años, con un casco de minero y ojos que brillaban en la oscuridad. Sonreía con una mueca torcida. Julián, ya es tu turno. La voz no salió de una boca. Fue un pensamiento que le invadió la cabeza, como un susurro enterrado. El Muki levantó una mano y le hizo señas. Julián retrocedió aterrado, tropezó y cayó al suelo. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Salió corriendo por los túneles, jadeando hasta llegar al área común. Nadie le creyó, al principio. Solo don Eloy, un viejo minero, lo miró en silencio y le ofreció un cigarro. A mí también me dejó oro una vez, dijo. Pero nunca lo acepté. Quien acepta ya no sale de la mina. Esa noche Julián decidió no volver a bajar. Renunció. Nadie volvió a ver esa piedra dorada, pero otros, años después, contarían historias similares. Dicen que el Muki aparece cada vez que alguien descubre una veta rica, no para dar, sino para probar su ambición. Y si no resistes, te quedas con él, custodiando la mina por la eternidad. En el punto número 2 hablaremos de los sacrificios que se hace a la Pachamama. Como bien sabemos, desde tiempos de incas y preincas, la Pachamama ha sido importante en la cosmología de las personas que habitaban este territorio. Así que podemos decir de que existe muchas historias de sacrificios a la Pachamama desde tiempos inmemoriales. En este caso, para el tema de la minería, también existe algo muy parecido, que siempre incluye chicha, pueden ser animales, hojas de coca, he visto cigarros e inclusive caramelos. ¿Para qué se hacen este tipo de rituales? Esos tipos de rituales se ofrecen para que la Madre Tierra pueda abrir sus puertas de riqueza a las personas que le hacen ese sacrificio. Es decir, aquella persona que desea hacer minería, legal o ilegal, va, entrega esto, hace una especie de ceremonia en la cual entrega estos productos solicitando explícitamente de que lo que quiere es extraer metales preciosos. En ciertos lugares también se dice de que la Pachamama lo que solicita también es sangre humana, es decir, pueden ser personas, pueden ser niños y muy aparte de los animales. Pero creo que estas prácticas son más orientadas a lo que es minería ilegal. Sería más difícil hacerlo, aunque no imposible, en una minera formal. En la boca del cerro. Esta historia sucedió en la mina Marcapata, Cusco, en el año 2006. La comunidad de Marcapata, en la provincia de Quispicanchi, vivía en paz hasta que una empresa minera extranjera llegó con promesas de progreso. Iban a reabrir una antigua veta de oro llamada Intihuayra, cerrada desde la década de 1940 por un derrumbe que sepultó a 17 obreros cuyos cuerpos jamás fueron encontrados. El geólogo encargado del nuevo proyecto era el ingeniero Luis Miranda. Al llegar, notó algo extraño. Los comuneros se rehusaban a acercarse a la antigua boca de cerro, y al caminar cerca dejaban hojas de coca y vertían chicha en el suelo. Una mujer anciana llamada Mamá Eulogia le dijo en quechua: ese cerro tiene sed, no se le puede abrir sin darle algo a cambio. Luis, con educación limeña y formación moderna, lo tomó como una superstición. Las excavaciones comenzaron en abril del 2006. El 12 de mayo, al perforar un nuevo túnel en la zona sur, una explosión inesperada provocó un deslizamiento que mató a 2 trabajadores. Lo extraño es que el sistema de detonación estaba desconectado. No hubo error técnico, aparentemente. Esa noche, uno de los obreros contó que había soñado con una mujer cubierta de tierra y le pedía sangre para que el cerro se abra sin dolor. El 14 de mayo,
desapareció un trabajador. Luis encontró, frente a la entrada del túnel, una llama degollada, sin huellas alrededor, junto a ella hojas de coca, una botella de alcohol y una figura tallada en piedra de una mujer con rostro triste. Luis, desesperado, fue a hablar con mamá Eulogia. Ella le reveló que durante la colonia y la República Temprana, los capataces ofrecían niños o jóvenes como pagos a la tierra. Muchos de esos cuerpos estaban enterrados en los mismos socavones. En 1929, un caso quedó registrado en el cuaderno de bitácora de la mina local, donde se menciona el sacrificio de una mestiza de 14 años como parte del ritual para evitar derrumbes. Tú has abierto la herida sin dar nada, hijo, le dije a Eulogia. Ahora la Pachamama te lo va a cobrar. Días después, la minera cerró operaciones tras una serie de accidentes sin explicación técnica. Luces que se apagaban en pleno trabajo, maquinaria que se encendía sola y las voces que se escuchaban por los ductos de ventilación. 2 trabajadores renunciaron alegando pesadillas que hablaban. Luis Miranda escribió un informe antes de abandonar el proyecto. En él menciona que encontró una pequeña cámara funeraria, sellada con piedras y ceniza, con restos humanos mezclados con objetos rituales. El informe nunca se publicó oficialmente, pero en la zona los comuneros aún llevan ofrendas una vez al año al cerro Intihuayra, por respeto, por miedo. En el punto número 3 hablaremos del Tunche. El Tunche viene a ser como que un ser elemental también, especie de duende o espíritu, que habita en la selva. Está relacionada más con minas que han sido abandonadas y representa más una energía oscura. ¿Por qué? A veces dicen que es como un ser alto, delgado, otras veces que es pequeño como un duende, y otros dicen que inclusive es solo una sombra, pero tiene una característica que siempre ha sobresalido. Siempre utiliza los silbidos para llamar la atención. Así que cuando estés en la selva, ten mucho cuidado cuando escuches un silbido. Si tú le respondes, el Tunche va a por ti. Si tú no haces nada y sigues tu camino, probablemente sobrevivas. Otra característica del Tunche es que puede imitar las voces de tus seres queridos, así no los haya conocido. Lo que hace es confundir a la gente y llevársela a la profundidad del bosque. Así, esta persona se pierde y este ser tiene totalmente el control de ella. En algunos otros relatos se cuenta que el Tunche, al aparecerse, lo que hace es asfixiarte. Esa es otra de sus características. Y por último, otra cosa que se dice del Tunche es de que probablemente este Tunche ha sido un ser humano que se ha perdido en el bosque y nunca regresó a su casa, al lugar de donde es. Por eso es que este Tunche busca hacer lo mismo con las demás personas. Realmente, este ser es muy temido. El silbido bajo tierra. Esto sucedió en Madre de Dios, en la mina abandonada La Esperanza, en el 2018. Huepetuje fue uno de los epicentros de la minería ilegal en la selva del Perú. A finales de los 90, miles de personas llegaron en busca de oro, pero cuando los recursos se agotaron, el Estado empezó a intervenir. Muchas minas quedaron abandonadas. La Esperanza fue una de ellas. En 2018, un grupo de jóvenes exploradores de Puerto Maldonado, Lucho, César y la hermana menor de este último, María, decidió ir en búsqueda de reliquias, oro escondido o incluso mercurio reutilizable. Les habían contado que en esas minas abandonadas a veces quedaban cámaras sin explorar. Era arriesgado, pero necesario para la manada. Entraron en la mina con linternas, machetes y una radio vieja. Al principio, todo parecía normal: humedad, olor a tierra estancada, murciélagos, pero al adentrarse comenzaron a escuchar un silbido tenue, como si alguien los imitara desde adentro. Al detenerse, el silbido cesaba. Al caminar, volvía y más agudo. Es solo eco, dijo Lucho, o un animal. Esa noche acamparon en un refugio improvisado, cerca de un túnel sellado por rocas. María despertó sobresaltada. Dijo haber soñado con una sombra que la observaba, sin rostro,
desde una galería derrumbada. Les pedía entrar, les decía que abajo estaba el oro verdadero. Al día siguiente César desapareció. No había señales de forcejeo ni huellas, solo su linterna rota y la radio, encendida, emitiendo el mismo silbido que habían escuchado antes. Buscando ayuda, Lucho y María encontraron a un viejo buscador de oro retirado, quien al escuchar su historia palideció. ¿Han escuchado al Tunche? ¿Y qué es?, preguntó María. Un alma sin cuerpo, que queda atrapada cuando robaron oro maldito. Aparece en lugares donde hubo muerte sin entierro ni ritual, donde se profanó la tierra por codicia. Don Avelino aseguró que muchos habían desaparecido en esas minas cuando la codicia se combinaba con el miedo. El Tunche silba para anunciar su presencia, pero también imita las voces de los seres queridos para atraer a los incautos. Dice que en los 90, al menos 14 hombres murieron sepultados en la esperanza y que sus cuerpos nunca fueron recuperados. Se cree que ese silencio eterno alimentó al Tunche. María regresó a Puerto Maldonado, nunca más volvió a la selva. Lucho, en cambio, desapareció un mes después, tras regresar a la zona para buscar a César. Nunca se vio un cuerpo, solo su mochila, y dentro una piedra con marcas circulares. Hoy, pocos se atreven a cruzar por la esperanza, lo hacen en silencio. Si escuchan un silbido, no responden, porque dicen que si el Tunche logra imitar tu voz, ya no hay vuelta atrás. Punto número 4. Pactos mineros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo a veces hay personas de que no tenían nada y de que de un momento a otro han comenzado a tener riqueza y les ha ido muy bien? Sí, también en la minería existe el pacto con entidades oscuras para poder obtener riqueza. Si nos ponemos a pensar en todo lo que esto significa que tú, como persona, vas a pactar con un ser espiritual que probablemente te pida muchas cosas a cambio aparte de tu alma, o tal vez familiares, o tal vez otras cosas aún peores, pero que te va a dar esa facultad de poder ser muy atinado en la minería. Es decir, donde pongas tu pala o tu pico, vas a encontrar material muy valioso. Por otro lado, no sabemos si estas entidades son realmente demoníacas o son simplemente seres de la naturaleza. Seguramente esto sigue una secuencia. Primero, esta persona está muy desesperada. Segundo, esa entidad se le aparece. Tercero, seguramente van a tener que firmar un tratado, un pacto con aquella entidad. Seguro le va a decir, yo te doy esto a cambio y tú me tienes que dar algo muy valioso para ti. ¿Y qué puede ir sucediendo mientras este pacto está yendo en camino? Pues pueden suceder muchas cosas extrañas. Es más, hay testimonios que dicen que han habido accidentes en los cuales muchos han perdido la vida. Puede ser que haya una maldición en aquella riqueza que puedas encontrar, ese oro maldito. Y la más aterradora es que esta presencia, pues, se te aparezca cada vez que quiera. Y eso, créeme, que muchas veces no es algo agradable. El acuerdo bajo tierra. Cerro de Pasco, mina Volcan, el año 1983. En los años duros de la crisis del cobre, muchos mineros de Cerro de Pasco apenas sobrevivían. Pero uno de ellos, don Elías Ñaupari, comenzó a destacar. Era un obrero más, sin educación, sin contactos, pero de pronto empezó a encontrar vetas de plata pura, solo en sus turnos, en los rincones más inesperados. Sus compañeros empezaron a murmurar que hablaba solo, que entraba a trabajar antes de su turno y que salía con la ropa intacta, aunque pasaban horas en los socavones más sucios. Nadie decía nada en voz alta, hasta que apareció el primer cadáver. Era Justino Cárdenas, su asistente. Lo encontraron con los ojos abiertos, la cara deformada por el pánico, como si hubiera visto algo imposible. La autopsia reveló que murió por un paro cardíaco, pero sin ninguna causa física evidente.
Don Elías no fue interrogado, pero se alejó de todos. Mandó a construir una casa nueva, con acabados que nadie en el campamento podía pagar. Compró una camioneta, relojes importados, y dejó de ir a misa. Cuando el capataz le preguntó en broma de dónde sacaba tanto, él solo respondió: cuando uno sabe negociar, la tierra da lo que uno quiere. Un domingo de julio, un joven minero llamado Richard lo siguió en secreto por un túnel clausurado. Asegura que lo vio hablando con una sombra pegada a la roca, de la que solo se veían dos ojos encendidos como carbones. Elías le entregó algo, y la figura se desvaneció entre las piedras y renunció esa misma semana. En octubre de ese mismo año, don Elías desapareció. En su casa dejaron abiertas las ventanas. En el piso había marcas de botellas llenas de tierra mojada. En su habitación, sobre la cama, encontraron un papel con esta frase escrita: todo lo que se da, se cobra. Lo mío regresa conmigo. La empresa minera selló el túnel donde trabajaba, pero aún hoy los trabajadores más antiguos evitan pasar cerca. A veces cuentan, escuchan el sonido de una picota golpeando la roca a solas, justo en la zona clausurada. Muchos aún creen que Elías firmó un pacto con el dueño del cerro, un ser antiguo que vive en lo profundo de las minas. A cambio de riqueza, entregó a otros, y al romper su parte del trato, fue arrastrado al corazón de la tierra. Bueno, para cerrar el video, lo único que puedo decir es que ciertamente yo tenía una idea de hacer algo en el video, pero al encontrar toda esta información creo que es importante que la sepan. Y yo de primera mano he visto algunas cosas. He tenido testimonios de personas que han trabajado ahí, en la misma mina, y me han dicho que han visto al Muki. No son terceros, son ex compañeros de trabajo. Han escuchado silbidos en la selva, también por parte de familiares. Y que bueno, los sacrificios, pues yo creo que está de más decir que eso se viene practicando desde tiempos inmemoriales. Así que si en algún momento se te ocurre meterte a la minería, ten mucho cuidado. Ya sabes que todo lo que vas a sacar de ahí, nada, pero nada va a ser gratis. Por eso, abre tu mente, dame un like y comparte.